Bien, buenos días, hermanos. Estamos aquí otra vez desde, desde las casas, ¿no? Para poder eh, compartirles. Gracias al Señor, como sabemos, estamos reuniéndonos casi todas las noches, exceptuando el lunes, pero meditando siempre en el Señor, meditando siempre en la palabra. Damos gracias al Señor porque el amor entre nosotros está abundando y aún tiene que crecer más, ¿no? Tiene que perfeccionarse entre nosotros. Esta es una oportunidad para, para conformarnos al Señor, para comprender su verdad, para examinarnos, para ver cómo estamos andando delante de Él. Y es importante que cada uno lo haga, ¿no? Es como un preludio para el juicio. En medio de un juicio que Dios ha enviado a este mundo, porque es Él, ¿no? No es así este virus, como dicen, haya sido creado por alguien, manipulado, lo que sea. Dios está por encima de todo, reinando y gobernando. Así que sus juicios, como hemos visto, son buenos porque hacen que el hombre se humille, hacen que el hombre le busque, y a otros ese mismo juicio lo endurece y muestran su real corazón, lo que realmente en verdad lo son. Y hay personas e hijos que decían ser del Señor, que se ha visto hoy que no tienen fe, que no tienen confianza en el Señor. Y la prueba justamente hace eso, como vimos en la parábola del sembrador, ¿no? Que el que fue sembrado allí en Pedregales, dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿no? La aflicción o la persecución por causa de la palabra. Esta no es una aflicción por causa de la palabra, sí es una aflicción, pero ya está viendo, nos está mostrando que sin ser una aflicción por causa del Señor, eh, por causa de la palabra, ya hay muchos que están dejando la sincera fidelidad al Señor. Entonces, amados, esto es bueno también porque nos hace ver, nos prueba en quién confiamos, de quién dependemos, sale a relucir lo oculto, ¿no? De nuestro corazón también. Y la palabra de Dios está siendo en este tiempo de gran bendición para todos nosotros, para todo su pueblo, en todo el mundo, para poder diferenciar entre el que le sirve y el que no le sirve. Entre un verdadero adorador en espíritu y en verdad, o un adorador por las circunstancias o porque eh, le mueve otra cosa que no sea la gloria de Dios. Se están manifestando muchas cosas en este tiempo. El Señor sacará a la luz también lo oculto del corazón, los propósitos, ¿no? Lo que ahí no podemos ver. Bien, amados, nosotros hemos estado hablando siempre de la palabra, ¿no? Siempre nuestro tema es las Escrituras, es el Señor, es su gloria, es nuestro servicio a Él, nuestra adoración. Y hemos estado en Mateo hace unos domingos, vamos a retomar lo que es eh, en Mateo capítulo 13, vamos a ver la segunda parábola aquí relatada por Mateo, dicha por el Señor. Entonces, en Mateo capítulo 13, versículo 24, dice el Señor, le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña?
Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atacla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Oremos, amados. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la salvación, por el entendimiento en Cristo Jesús. Te damos gracias por este momento, Señor, de pruebas, de aflicción, de juicio también que has enviado a este mundo, y a la vez para probar a tus hijos, Señor, para ver dónde está nuestra fe, dónde está nuestra confianza, para poder conformarnos a ti, Señor, poder evidenciar nuestro amor también. Ayúdanos, Padre. En ti esperamos siempre, Señor. Por favor, te rogamos, Señor, todo esto, que nos guíes, nos ilumines, Señor, en tu gracia. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos, nosotros veíamos hace unos domingos atrás el propósito de las parábolas, porque el Señor en un momento de su ministerio cambió la forma de hablarles a las personas. Este discurso no solamente era para sus discípulos, sino era para todo aquel que le escuchaba. Y los discípulos se dieron cuenta de esto, del cambio y de la forma que él les hablaba, y le preguntan al Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué usa hasta el lenguaje figurado? Y él les respondió, dice, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esta declaración del Señor ya hace temblar. Y aquel que no entiende esta parte debe pedirle al Señor, rogarle al Señor, cómo es que Él va a hablar algo para que los hijos del reino, los misterios del Señor, sean entendidos por ellos. Les es dado a conocer estas verdades a ellos, mas a otros, a los otros, no les es dado. Entonces el mismo mensaje iba a arrojar luz, iba a enseñar a su pueblo, pero a la misma vez iba a oscurecer, iba a velar su verdad a otro, a otro. Y sigue diciendo el Señor, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces aquel que tenga entendimiento, dice el Señor, le va a ser dado más y tendrá más. Pero al que no tiene este entendimiento, aún lo poco que tiene le va a ser quitado. Es decir, va a ir de mal en peor. Por eso les hablo por parábolas, dice el Señor, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y amigos y hermanos, quien quiera que esté escuchando esto, yo les ruego al Señor que consideren estas palabras del Señor. Bueno, siempre consideramos todas, pero estas tan claras, pero a la misma vez tan oscuras para algunos. Si tú tienes aunque sea algo, no dejes que ese algo se sea quitado. Anda al Señor con humildad y ruega para que puedas entender lo que el Señor está revelando, manifestando acá. Porque Él dice, a vosotros os es dado. Quiere decir que esto no le corresponde
al hombre, a su entendimiento, a su inteligencia, el poder interpretar esto, el poder comprender esto. No está en su sabiduría, en su capacidad, sino tiene que ser dado, es por gracia. Ningún enseñador, predicador, ningún hijo de Dios se atribuye el tener un entendimiento propio sobre esto, sino sabemos que viene todo de parte del Señor. La palabra y el entendimiento de la palabra. Y cuando el Señor dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo esas personas que le oían, que estaban con Él, que lo veían ministrar, veían sus obras, veían su poder, dice, viendo no ven. Nosotros tenemos un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y es verdad, esto eran estas personas y todo aquel que ve la obra del Señor, el poder de Dios, pero no quiere verlo, no quiere apreciarlo, no lo tiene en cuenta. Entonces, lo poco que tiene le será quitado. De manera, dice el Señor, que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esto es un juicio del Señor y si se podría decir, un desafío para aquellos que dicen entender o comprender. Que lean esto a ver si lo entienden. Y el hombre va a ser arrogante y va a decir, sí, a ver, si es lectura, si está en mi idioma, por lo menos yo lo voy a leer y yo tengo una comprensión lectora y voy a entender. Pero no radica en tu capacidad, no radica en lo que uno pueda tener intelectualmente, ¿no? Capacidades de entender esto, porque esto es palabra del Señor y Él dice que de oído oiréis y no entenderéis. El Señor dice en su palabra, en la carta a los Corintios, que el hombre natural, el hombre sin Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y estas parábolas se tienen que discernir espiritualmente. El Señor coloca acá un cuadro común para ellos, muy sencillo, de poder comprender lo que el Señor está relatando, porque todos tenían campos, muchos de ellos sembraban trigo, muchos sabían discernir entre el trigo y la cizaña, y muchos hacían con la cizaña lo que el Señor hace acá. Finalmente la separaban y tiraban el trigo en el granero y la cizaña la echaban fuera y la quemaban. Entonces, ¿cuál es el misterio? ¿De qué está hablando el Señor acá? ¿Qué es lo que está ejemplificando el Señor aquí para que los hijos puedan entender, pero a los otros no puedan entender? Y hermanos, uno puede ver distintas interpretaciones de esta parábola, aún y maravillosamente ya teniendo la explicación de ella. Yo podría terminar el mensaje leyendo lo que ahora voy a leer, la explicación del mismo maestro, del mismo Señor. La explicación de esta parábola, así como él explicó la parábola del sembrador y les dio a sus hijos el significado de estas parábolas. Por eso le dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador, o sea, lo que significa, lo que él estaba tratando de dar a conocer. Ahora, ya la explicación está acá, ya la puede leer cualquier persona, pero aún leyéndola, el misterio es que no la pueden entender, aún leyendo la explicación. Y este es, no sé qué otra palabra usar, el desafío a la mente humana que Dios puede colocar, que Dios coloca. Pero él dice, no la pueden entender.
Por eso el Señor dice que Él mirará al pobre, al humilde de espíritu, aquel que tiembla a su palabra. A Él le va a dar a conocer, porque la comunión íntima del Señor es con los que le temen. En esta semana, en las reuniones, una hermana pedía por un familiar y decía, ore, ¿no?, por mi padre para que el Señor le dé entendimiento. Él quiere entender. Gloria al Señor. Lo que Él no debe creer es que va a entender porque Él tiene que poner en ejercicio su capacidad intelectual, que la tenemos todos. Si no, va a entender cuando se humille delante del Señor, porque el Señor le va a dar a conocer, le va a dar a entender. Entonces leamos, hermanos, cómo el Señor le explica a pedido de los discípulos esta parábola. Perdón por la garraspera, está cambiando un poco el clima. Vamos entonces del mismo capítulo, al versículo 36. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué tremendo, ¿no? Esta verdad del Señor. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ellos tenían oídos, acá como los nuestros, como los tuyos, los míos, podían oír esto, pero como él dice, oyendo, oiréis y no entenderéis. Dice, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Hemos leído la explicación de la parábola y la pregunta aquí sería, ¿la has entendido? ¿La has comprendido? Y aunque sea un poco, no dejes que ese poco te sea quitado, sino ven al Señor y ve lo que el Señor dice aquí. Claramente, pero a la misma vez oscuro para los que no ven, para los que dicen ver, pero en verdad no perciben. Él dice acerca de la siembra, dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Cristo Jesús, el que siembra la buena semilla. El que vino a darnos el Evangelio, el que vino a traernos la paz, la gracia del Señor, fue Cristo. Él es el que nos ha traído las buenas nuevas de salvación. Él empezó su ministerio anunciando el arrepentimiento y la fe. Arrepentidos, decía él, y creed en el Evangelio. Este mensaje sigue siendo el mismo hoy día. Es el mensaje que Dios nos ha mandado a predicar. No ha cambiado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El Rey ha venido a este mundo.
El reino de los cielos se ha acercado a las personas para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y somos embajadores en nombre de Cristo. En nombre de Él predicamos. Predicamos su mensaje, predicamos la cruz de Cristo, predicamos su resurrección, predicamos las buenas nuevas de salvación. Esas son las buenas nuevas. Que el Señor Jesucristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre. Él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra y lo sigue haciendo a través de su pueblo, porque nosotros estamos en Él, nosotros somos su cuerpo, la iglesia, y nosotros seguimos enviando, hemos sido enviados para la predicación del Evangelio hasta el último lugar de este mundo. Entonces, es Cristo finalmente en nosotros haciendo su obra. Como Pablo dice ahí a los Corintios, que él había trabajado más que todos. En un momento llega a decir esto, pero luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es Cristo en nosotros, hermano. La sabiduría que tenemos es la de Él, el poder es la de Él, la palabra es de Él. Todo le pertenece a Él, todo nos ha sido dado por su divino poder, para que podamos hacer su obra. El Hijo del Hombre, Jesucristo mismo, lo hizo aquí y lo continúa haciendo a través de su iglesia, los que siembra la buena semilla. El campo, donde se siembra esta buena semilla, dice, es el mundo. Acá hay una confusión porque algunos hablan de la iglesia. La iglesia es el pueblo del Señor y Él en su iglesia no siembra cizaña. Él en su iglesia no coloca personas que no son. Todos los llamados en su iglesia son sus hijos, son salvos. Este campo donde donde el Señor arroja su semilla es el mundo. Es decir, la humanidad. ¿No? La buena semilla, dice, son los hijos del reino, la buena semilla. A veces nosotros, sabiendo o entendiendo la parábola del sembrador, creemos que la semilla es la palabra. En este caso, el Señor dice, las semillas son los hijos del reino. Son los hijos en que la palabra de Dios ha obrado para salvación. Son los hijos del reino. Esa es la buena semilla. Y el Señor la coloca, la esparce por todo este mundo, en distintos lugares, para que justamente puedan seguir haciendo la obra de esparcir la palabra del Señor. Pero ellos son la buena semilla. Entonces el Señor sabe dónde colocarlos, el Señor sabe dónde ponerlos, a dónde enviarlos. El reino le pertenece a Él. Hay a veces muchos esfuerzos para alcanzar a las otras personas y obviamente nunca va a estar mal eso, pero lo que sí está mal es hacer nuestra voluntad en la obra del Señor. Ir a un lugar donde el Señor no ha enviado o no ir a un lugar donde el Señor ha enviado. Jonás es un ejemplo de eso. Lo envió a un lugar, él no quiso ir. Finalmente fue. Entonces, amados, nosotros somos los hijos del reino, somos la buena semilla en este mundo, para ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la cizaña, dice, son los hijos del malo. La cizaña. Entonces solamente hay dos pueblos en esta tierra, solamente hay dos grupos. Nosotros los dividimos en clases sociales, en razas, en muchas cosas, hasta en sectores políticos, ¿no? Pueden haber muchas divisiones, pero para el Señor solamente hay dos pueblos, su pueblo y el que no es su pueblo, los hijos de Dios y los hijos del mal, los hijos del diablo. No hay más división para el Señor de la gloria. Y lo dice tan claramente acá, ¿no? Acerca de los hijos del reino y los hijos del mal. Luego dice, el enemigo que la sembró, a esta cizaña,
es el diablo. Recordemos, amados, de una manera que todo, no de una manera, sino de una verdad, ¿no? Que el Señor hizo todo bueno, todo. No había nada malo que Él creó. Pero en un momento entra el pecado en la humanidad, en los hombres, y entra por la desobediencia del hombre. Y este pecado mata a Adán, a su esposa y a toda su descendencia. Y de ahí en más todos nacemos muertos, todos nacemos apartados del Señor. Esa es la condición del hombre. Entonces, el hombre en sí mismo es cizaña, el hombre en sí mismo es malo. Nacemos con esta naturaleza caída, aunque no es lo que está enseñando el Señor, y no quiero distorsionar esto, pero vamos a ver en un momento que finalmente todos hemos sido cizaña. ¿Y los hijos del reino de dónde salen? Si todos somos hijos de Adán, ¿por qué hay hijos del reino? Bueno, los hijos del reino, dice la Escritura, son sembrados por él. Vamos a ver en un momento cómo el Señor siembra, cómo hace este cambio. Es una obra poderosa de él. Sigamos con la parábola, ¿sí? Luego dice, el que sembró es el malo, la siega es el fin del siglo. La siega, el término donde el Señor ya va a separar, lo que dice el Señor en la parábola, los labradores, ¿no? Los siervos dicen, ¿quieres que vayamos y arranquemos, saquemos la cizaña? ¿La arranquemos? Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y sacadle en manojos para quemar. Pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, esta siega que hacía referencia en la parábola es el juicio final, es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Es lo que vemos, amados, más adelante cuando el Señor dice que Él vendrá y enviará a sus ángeles, ¿sí? Y dice ahí la Escritura, ¿no? Mateo, hablando del Señor, dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de los últimos juicios que el Señor va a enviar, después de estos principios de dolores, el Señor dice, aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo, se lamentarán las tribus, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Sí? Entonces aquí vemos lo que va a hacer el Señor. Va a arrebatar, va a recoger a sus hijos. Y esto será, hermanos, justamente en la venida del Señor, cuando Él ya haga su presencia y todo ojo lo verá. A esto se está refiriendo esta parábola, ¿no? La siega es el fin del siglo. Ahora, algunos han usado esta verdad del Señor para aplicarla en la iglesia, en la congregación. Y cuando ven a alguna persona que no está andando bien, que está andando en sus pecados, y por ahí se ha llamado a disciplina, se ha llamado al arrepentimiento, y ante su impenitencia él no se quiera volver de sus pecados, o sea, en su pecado, ¿no? Su rebeldía, él no quiera volverse de su maldad, entonces la iglesia tiene como mandamiento del Señor sacarlo.
El Señor lo dice en Mateo 18, Pablo lo repite por haber recibido esta enseñanza del Señor, los apóstoles también. La orden es quitad, ¿no? Pablo dice en Corintios, quitad a ese perverso de entre vosotros. Entonces uno dice, no, pero el Señor dice que debe crecer la cizaña y el trigo, déjenlo. Él va a ser al final. No, eso no se aplica en la congregación. Recordemos que esta es una parábola que está hablando de la obra, del reino de Dios en el mundo. Y si hay alguien así en la iglesia que está manifestando justamente servir de tropiezo, el Señor manda, hay un mandamiento para llevarlo a cabo en la iglesia, por el cuidado del pueblo, para que justamente en la iglesia no crezca cizaña, en la iglesia. Pero hagamos la diferencia. Aquí el Señor está hablando del reino y en un momento el Señor dice, cuando sus siervos, ¿no? Los ángeles, dice, tomando la figura de la parábola, ¿no? Dice, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el Señor dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña también arranquéis el trigo. Y esto ha llevado a muchas interpretaciones. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo decir acá? Primeramente, el tiempo del juicio. Si los ángeles hacen eso ahora, no correspondería porque no es el tiempo. Es el tiempo del juicio, el Señor lo ha reservado para el final. El tiempo para diferenciar el trigo y la cizaña, ya plenamente para una separación eterna, el Señor lo ha reservado para el fin del siglo, es decir, para su regreso. Mientras tanto, en el mundo habrán estos dos grupos, estos dos pueblos. El trigo, los hijos del Señor, y la cizaña. Estos dos grupos permanecerán hasta el final. No en comunión, opuestos, unos persiguiendo a otros, otros mostrando el carácter de Cristo, y esto va a permanecer hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Hasta cuando el Señor regrese. ¿Qué pasaría si el Señor permitiese que los ángeles, ¿no? Arranquen la cizaña? ¿Qué está pasando ahora en estos tiempos, hermano? Nosotros, de una manera, y esto, aunque no está propiamente en la parábola, pero sí está en la palabra, nosotros hemos sido cizaña, hemos sido hijos del malo, hemos pertenecido a este reino de maldad. Vayamos un poquito a Efesios, por favor. Y no en esto, hermanos, lejos esté de mí distorsionar la parábola, pero quiero ver con ustedes esta verdad, ¿no? La escritura que no es contraria, obviamente, a lo que el Señor nos dice. Dice en el capítulo 2 de Efesios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, en este tiempo hay mucha gente que todavía es cizaña, ¿no? Hay mucha cizaña, hijos del malo, pero sabemos que un día pueden ser trigo, puede haber una conversión. Yo sé que hay algunos que van a decir, no, pero el Señor sabe de antemano quienes ya son trigo y Él los ve, si eso está en la potestad del Señor el saber. Pero actualmente, ¿qué son? Hijos de ira. Y eso éramos nosotros, amados. Éramos lo mismo que los demás, no había ninguna diferencia. Aunque en la mente, el conocimiento del Señor, en su presencia, ya Él nos veía en Cristo, pero
Y la salvación tenía que aplicarse en un momento, tenía que darse en un momento. Y en todo ese tiempo de maldad, de oscuridad en que anduvimos, éramos hijos del mal. En Corintios, 1 Corintios, capítulo 6, dice la Escritura, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y a continuación, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué éramos, amados? Lo mismo que los demás. Esto erais algunos. ¿Qué éramos? Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echaban con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes. Esto éramos algunos. Volviendo a Efesios dice, pero Dios que es rico en misericordia. Lo mismo que dice en Corintios, ¿no? Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues esto de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, entonces nosotros hemos sido hijos de ira, andábamos en los mismos pecados que los demás, no había ninguna diferencia. Pablo en Romanos dice, ¿somos mejores que ellos? ¿No? Pues ya el Señor nos ha colocado todos, nos colocó a todos bajo pecado, a todos nosotros. Y amados, por eso no debemos considerarnos mejor que nadie. Y debemos ver el gran poder de Dios que nos transformó, que nos cambió, que habiendo sido pero tan malos, tan detestables, tan aborrecibles, llenos de iniquidad, el Señor un día puso término a eso en nuestras vidas. Pero no somos mejores por nosotros mismos. No somos, ahora podemos decir que somos hijos del Señor, como vimos el otro día, somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, pero justamente pueblo adquirido, redimido, salvado de las inmundicias. Amados, es por gracia la salvación. Y por favor, amados, les ruego al Señor, prediquémosla así, como el Señor nos la ha enseñado. Algunas veces caímos en enseñar cargas como un requisito para ser salvo, hacer obras. Es interesante lo que hemos leído, importante, porque el Señor ha preparado buenas obras para andar en ellas. Y los hijos de Dios hoy andamos en buenas obras. Pero no son ellas las que nos han hecho salvos. No son ellas las que nos
han cambiado de ser cizaña a ser trigo. No son. Es la gracia del Señor. Por eso el Señor dice, no arranquen la cizaña. No sea que al arrancarla, arranquéis también con ella el trigo. Porque hay mucha gente que hoy es cizaña, hermanos. Nosotros lo hemos sido. Y el Señor no nos juzgó. Y los ángeles no vinieron a hacer la separación antes. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha cizaña que va a llegar a ser trigo. Pablo habla de sí mismo, y él creyéndose un hijo de Dios, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, ¿no? En cuanto a la ley irreprensible, ¿no? Fariseos de fariseos, se creía puro. Él dice que fue recibida misericordia, porque todo lo que él llegó a hacer fue abominación para Dios. No los dones que el Señor le dio de haber nacido de esta nación escogida por el Señor para llevar su palabra, lo cual no cumplieron, sino todo lo que él pudo alcanzar en la carne, queriendo pretender agradar a Dios con sus obras y desechando el medio que Dios había trazado. He ahí el pecado del hombre. Porque las obras, el ayudar, como ahora se está viendo, el hacer bien al prójimo, en sí mismo no está mal. Pero sí es terrible cuando son presentadas a Dios como un medio para nuestra salvación. Allí estamos tomando la preciosa sangre de Cristo, su sacrificio, y menospreciándola para que nuestras obras sean aceptas delante de Dios. Dios aborrece eso. Y hay mucha cizaña que hace eso. Una cizaña es, como ejemplo, es Caín. Hijos del mismo padre y madre, de la primera pareja que Dios creó. Y uno era trigo y el otro era cizaña. Abel se arrepintió, era creyente, tenía fe en Dios, presentó un sacrificio como el que el Señor hizo por sus padres, aunque él no lo vio, pero fue enseñado por sus padres, y él solamente se conformó a repetir lo mismo y a presentar un sacrificio con sangre para ser acepto delante del Señor. Como una figura, no que el animal muerto lo hacía acepto, pero era una figura de que el pecado tiene como paga la muerte. Y él presenta un animal. Caín, no, Caín presentó lo suyo, ¿no? Lo mejor, ¿no? Lo que él producía en su campo. Y el Señor no miró con agrado su ofrenda, porque venía de su presunción, de sus obras, de lo que él quería, ¿no? Y él, en su osadía, todavía quiere que Dios acepte, como en la sabiduría de este mundo, ¿no? Bueno, si lo está dando de corazón hay que recibirlo. Amigos, hermanos, el Señor ha trazado un solo medio para llegar a Él. No ha trazado caminos. El camino de Caín es, cree a Dios a tu manera. Todos tenemos una propia forma de creer. Respeta mi manera de creer. Y aunque entre los hombres nos respetemos y no nos ofendamos, aunque algunos lo pueden hacer, pero vamos a decir que hay un respeto en las diferentes formas de creer. Bueno, Dios no las va a respetar el día del juicio, porque Dios ha establecido una sola forma para llegar a Él. Él dice en su palabra, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Nadie. No existen varias formas de creer, no existen varios caminos. Todos los caminos llegan a Roma, sí, a Roma, pero no al Señor. Todos los caminos llegan a la gran ramera, sí, pero no al Señor, no a Dios. A Dios el único medio es su amado Hijo, con una fe verdadera y sincera en Él. No hay otro medio. La cizaña van a enseñar otros caminos. Y aquí
lo que podemos aplicar así en la iglesia. La apariencia de aquellas personas que se parecen al trigo, que ya no es en sí la enseñanza de la parábola en sí mismo, pero nosotros podemos ver que en el reino del Señor, en este siglo, al haber cizaña, la cizaña se puede identificar muy fácil cuando están metidos en sus pecados, ¿no? Están andando en sus adulterios, lo que hemos leído, ¿no? Lo que éramos antes, sus fornicaciones, en sus inmundicias, y es claro lo que ellos hacen, pero hay algo que dice el Señor en la parábola, o en la explicación de la parábola, que dice, cuando ya venga el juicio del Señor, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. De manera que los van a arrancar y se van a quemar, dice, ¿no? Y allí será, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, es importante lo que dice aquí, hermanos, porque dice que la cizaña son no solamente los que hacen iniquidad, sino los que sirven de tropiezo. O sea, esta cizaña también está presente en la iglesia, con personas que sirven de tropiezo, que se oponen, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. De la iglesia sí es necesario quitarlas. De la iglesia no es bueno que esté. No es bueno que esté la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, Jezabel, Himeneo, Fileto, Diótrefes, Simón el Mago, Hermógenes, Figelo, de ninguna manera. Sirven de tropiezo. Deben ser desechados, como dice el Señor en su palabra, en Romanos, y en Tito dice, no, al hombre que causa divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. Entonces, hay cizaña también en la iglesia, sí, pero la iglesia no se identifica tan fácilmente como en el mundo, como un borracho, un ladrón, un adúltero, sí, ellos están en el mundo, esos son cizaña. Pero cuando vienen a la iglesia, su apariencia cambia, su corazón sigue siendo el mismo, su naturaleza no ha cambiado, y en un momento revelan lo que hay en su corazón. Ahora, lo más peligroso, por eso el Señor llama a estos tiempos peligrosos, dice no en la Escritura, en los postreros días habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Y luego dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hermano, cuando esta cizaña se presenta en la iglesia, si se presenta con sus pecados, obviamente va a ser exhortado, llamado al arrepentimiento, como ha pasado con nosotros. Pero cuando esa cizaña no cambia su naturaleza y sigue siendo cizaña, solamente se viste de una apariencia como si fuese trigo, puede pasar por un tiempo entre nosotros. Y también hay algo que dice la Escritura, ya hemos visto esto en Mateo capítulo 7, cuando el Señor dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. El día en que Él mandará a sus ángeles. El día en que Él hará la separación del trigo y la cizaña. Y el Señor lo dice así. Vamos a leerlo. Les pido que busquen sus Biblias, por favor. Si tienen familiar cerca, muéstrenle este pasaje. Dice el Señor el versículo 21, 7:21 de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No es el cristiano profesante, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Está hablando de este día del juicio, donde él habrá la separación, y dice el Señor que muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera.
Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hermanos, la cizaña en un momento puede parecer que está haciendo la obra de Dios como Demas, que es mencionado en 2 cartas, en Colosas y en Filemón. En Filemón es colocado, descrito como un colaborador del apóstol Pablo. Pero en Timoteo, en la última carta, Pablo menciona y dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Y ahí Demas demostró que era cizaña. Demas demostró que no era del Señor. Finalmente, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cielo. Si has entendido esta parábola, es porque eres un hijo del Señor. Y ante el juicio que el Señor va a hacer, nosotros tememos. Y no es un temor de miedo que nos asusta y nos hace meter en un rincón y nos hace temblar y nos hace ser inactivos. No, el temor al Señor, el verdadero temor del Señor nos lleva a reconocer nuestras faltas, a reconocer que hemos sido cambiados, salvados, que éramos del maligno, pero Él nos ha hecho sus hijos, nos ha reconciliado con Él, y ahora andar en su temor significa servirle, santificarse, librarse de la inmundicia de este mundo, de la generación maligna y perversa, y cada vez alumbrar más, porque todavía, amados, no alumbramos como debemos alumbrar. Pero si en nuestro corazón nos hemos vestido de un ropaje cristiano y aparentamos ser del Señor, y nos vestimos de piedad, de amor, no teniéndolo, de oración, no haciéndola, de santidad, no siendo santos en el corazón, de muchas cosas, entonces el Señor un día va a manifestar la obra de cada uno, pues el fuego la probará. Los ojos del Señor traspasarán nuestro ser y el Señor nos dirá si nos conoció o no nos conoció. Y el Hijo de Dios sabe cuando ha caído en pecado, sabe cuando está luchando con el pecado y se arrepiente y busca al Señor. La cizaña no. La cizaña quiere hacer lo que dice acá. ¿Qué hacen la cizaña? Dice, sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Sirve de tropiezo a otro hermano o a la iglesia del Señor en diferentes formas y haces iniquidad, no te consideres trigo. No nos consideremos ser del Señor. Pero que no te engañe tu moralismo, que no nos engañe nuestro ascetismo, porque hay algunas personas que sean, no toques, no gustes, no, ay sí, yo me mantengo santo, pero es una santidad ganada a pulso, no proviene de un corazón que confía en el Señor. Y saben, el pecado grande en ellos que no deja ver es su soberbia, es su orgullo. Y se consideran mejores que los demás y se consideran únicos. No comparten ya el Evangelio de Cristo. Y hay otros que creyéndose del Señor son laxos, son muy flexibles y todos entran, todos entran, todos entran, todos son parte del pueblo del Señor, todos somos hijos de Dios, todos los que creen, todos los que confiesan, dicen, ¿no? Confiesan, eso hemos visto en esta semana. No, los católicos confiesan que Jesucristo, los mormones también, los testigos de Jehová, los reformados, los evangelistas, ¿no? Todos confesamos, todos somos hijos de Dios, hermano. Entonces no hay cizaña. Entonces todo es trigo, entonces lo que está diciendo el Señor acá es falso. No, hermano, hay cizaña en este mundo identificada plenamente, pero también hay cizaña camuflada. Dice el Señor en su palabra, hay pecados que al hombre
Se les hace patentes antes que ellos vengan a juicio. A otros se les descubre después. ¿Después cuándo? Aquí, en el juicio. Nosotros debemos anhelar, amados, que sea antes. Vengamos al Señor, Él no es malo. Si hay algo en nuestro corazón, si todavía hay algunos pecados que estamos luchando, ocultando. ¿Por qué ocultar? Si el Señor ya lo sabe. ¿Por vergüenza? Pero más vergüenza no será el castigo eterno. Si hoy podemos avergonzarnos de algunos pecados, amén. Debemos avergonzarnos. Y eso nos va a ayudar a humillarnos delante del Señor, a salir de la inmundicia, que todavía batalla contra nuestra alma, el pecado, la maldad. Vivimos en medio de una generación maligna y perversa. De ahí nos ha arrancado el Señor, nos ha sacado. Éramos lo mismo que los demás. Hoy somos trigo, amados, y hoy somos responsables de alumbrar, de llevar fruto. Para eso Dios nos ha colocado, para eso Dios nos ha sembrado, como hijos del reino, para que llevemos fruto. Entonces, ya en el día del juicio, Dios va a separar a los que finalmente son cizañas, los que lo manifestaron plenamente y los que ocultaron serán cizañas. Dios lo mostrará. Los que sirven de tropiezo. ¿Qué pasará con los justos? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los justos resplandecerán, es lo que dice Daniel, ¿no? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Para eso está aguardando, dice, toda la creación. Está aguardando esto. Y en Colosenses el Señor dice que le veremos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Veremos al Rey en su hermosura. ¡Qué gracia, amados! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que no debemos tener en poco! Que hayamos sido cambiados, nuestra naturaleza cambió, hemos sido regenerados. Éramos malos, hijos de ira, y hoy somos hijos del reino. Éramos cizaña, hermanos, y ahora somos trigo. Y hoy podemos servir al Señor. Que Dios nos ilumine en esto, y a los que nos están escuchando, hemos visto en este tiempo algunas burlas de los familiares de nuestros hermanos por tanta mentira que hay, tanta falsa profecía que sale, que no proviene del Señor. Hay una niña allí que ha dicho acerca de que no salgan tal día y la han identificado con el pueblo del Señor. Es una falsa profeta, como la de España, como la de Haití, como la de Perú, como la de México, como la de Estados Unidos. Muchos falsos profetas que asustan, que creen que es la manera como la gente vendrá a Cristo, que hablan del fin del mundo, que ya se viene, ya aparece el anticristo y ya vendrá todo esto, el nuevo orden y todas las cosas que se dicen. La persona no se va a arrepentir viendo aún los juicios del Señor. La única manera que una persona pueda pasar de muerte a vida es por el Evangelio. Dios ha agradado salvar a los pecadores por la locura de la predicación del Evangelio. Y la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Si tú no te arrepientes, no crees en Cristo, sabiendo que Él vino a morir y a resucitar para ser el único mediador, para ser el único, la única ofrenda por el pecado,
la única expiación para que nuestros pecados sean quitados y han sido colocados en Él. El único que puede llevarnos al Padre. Si tú no te arrepientes y crees en esto y vives para el Señor, entonces terminarás siendo condenado. No hay otro mensaje en la Escritura. ¿Y por qué te perderás, amigo? Dime la razón. ¿Por qué escuchando un mensaje tan glorioso y tan lleno de misericordia, del llamado del Dios de la gloria, del que está haciendo todo esto, el cual ha creado el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, el llamado de Él para que tomes su mano, para que vengas a Él, y te dice, venid, venid a mí, todo el que esté trabajado y cargado, yo os haré descansar. Lleva mi yugo y ve que es ligero. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Dónde está lo malo de la invitación? ¿Dónde está? Y Él nos invita a llevar nuestra cruz, las consecuencias de nuestro pecado, toda la ignominia que podemos pasar por Cristo, todo lo que esté ahí involucrado, no importa. Hay un final dichoso para los hijos de Dios. Ven a Cristo. Ven, no te pierdas. Te lo ruego en el Señor. Él tiene un tiempo. Es un Dios misericordioso, es tardo para la ira, grande en misericordia. Pero cuando Él dice ya no, es ya no. Se acabó el tiempo. No tientes al Señor. No determines tú el día de tu salvación porque no lo puedes hacer. No digas como algunos, ya cuando esté viejo, ya cuando esté al final, ahí me arrepentiré. Como si el arrepentimiento sería tu potestad, tu derecho. Es una gracia. Y si tú la desprecias, y el Señor determine no más tiempo, aunque llores, como lo hizo Esaú, no hubo oportunidad ya para el arrepentimiento. Por eso ahora, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Ven, dice trigo, no cizaña. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, Señor. Oh Dios, es tan clara la enseñanza que solamente hay dos grupos en esta tierra, trigo y cizaña. Y te damos gracias, Señor, por habernos sembrado como trigo, habiendo sido tan malos, habiendo sido tan perversos, Señor. Y hoy podemos servirte. Rogándote también que no haya ninguno entre nosotros que siendo cizaña, Señor, se crea trigo, que se vista de piedad, que se engañe a sí mismo, Señor. Líbranos de este engaño, Padre. Ayúdanos a vernos en sinceridad quiénes somos. Y ayudando a los demás también, Señor, luego que tú nos muestres si realmente te pertenecemos, si realmente está tu obra en nosotros, si realmente anhelamos vivir para el Señor por gracia, en respuesta a todo lo que has hecho, Señor, por nosotros. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a hacer esta luz, a hacer este trigo que lleva más frutos, Señor. Porque si nosotros, como Cristo, que fue sembrado y producto de esa siembra, nosotros, Señor, somos el fruto de su aflicción, de su muerte. Y hoy también nosotros, Señor, debemos llevar más fruto para tu honra y gloria, Señor. Que nuestros familiares vean en nosotros tu gloria, Señor, para que puedan ver la luz de Cristo en tu pueblo, en los que has redimido, Señor. A tu nombre, gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Nos vemos en la tarde, a las 5, en la reunión de toda la iglesia. Dios los guarde, amados. Bendiciones.